Buenos días, damos la bienvenida a José Alberto Pérez Toro, PhD en Historia Económica, analista económico e internacional. Buenos días, José Alberto, gracias por acompañarnos. Estefanía, qué gusto verte. Tú sabes que me encantan tus entrevistas y desde que eras mi alumna siempre me encantaban tus preguntas tan acertadas y interesantes. Gracias, José Alberto. Bueno, José Alberto, vemos que en Colombia este año el crecimiento del PIB se espera que fuera de 3,4% a 3,6%, según había indicado el DANE en 2019. Sin embargo, el crecimiento económico y por ende la demanda agregada se ha contraído en los primeros 4 meses de este año. ¿Cómo se puede explicar el desplazamiento de la demanda agregada? Bueno, te voy a hacer un poco de referencias. Eh, en teoría económica hay un montón de escuelas. No es que exista una sola escuela en economía. Si uno se viene desde los clásicos, lee a Jevons, lee a Marshall, lee a Pigou, bueno, lee a Ricardo, que desde ahí Marx leía a Ricardo, ¿cómo será? Bueno, entonces hay una separación en la teoría económica. Para los años 30, que tuvimos una gran depresión internacional que afectó a todos los países del mundo, la teoría clásica que se está usando no servía, porque en la medida en que más política económica aplicaban, más se contraía la economía. Y eso le pasó a Hoover, que era el presidente en Estados Unidos en los 20. En los 30 ya se hicieron visibles las teorías de Keynes. Keynes montó una nueva visión de la economía. Era una economía, llamamos, del crecimiento, de las cifras agregadas. La macroeconomía que estudiamos en las cuentas nacionales es la de las cifras agregadas. Esto está originado en el pensamiento de Keynes. Y Keynes tal vez fue la persona que mejor explicó qué era la demanda agregada. Esas teorías estuvieron en boga desde los años 30 hasta la crisis de Bretton Woods del 71. Y de allá para acá empezaron a hacer aparición otras teorías más clásicas, como las teorías de Hayek o las teorías de Milton Friedman, que se preocupan más por la cantidad de dinero, por la tasa de interés. Entonces, te podría decir que hay dos teorías que explican dos cosas distintas o fueron diseñadas para explicar cosas distintas, pero los medios a través de los cuales nos comunican los episodios de la economía, parece que todos están dirigidos a la misma preocupación. ¿Cómo va el empleo? ¿Cómo va el crecimiento del producto? Bueno, ¿qué han hecho los economistas? Pues han montado los DANES. Cada país tiene un DANE o Banco de la República, un banco central, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, o el Banco of England en Inglaterra. Y ellos han ido construyendo las cifras. Me acuerdo en la universidad que nos mostraban los libros en los cuales se basaron para construir la contabilidad, la que llaman las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales recogen mucho el pensamiento de Keynes. Bueno, eh, todo ese prolegómeno tan largo es para explicar que la ciencia económica es hasta cierto punto ciencia. No es una ciencia como la física, no es una ciencia con la que podemos hacer unas predicciones muy exactas, porque en la teoría de la filosofía y la ciencia hablan de dos tipos de ciencias, las ciencias humanas o las ciencias sociales, que son para describir episodios o para imaginarse escenarios, y las ciencias económicas, que intenta hacer ciencia como la física y le piden prestadas las herramientas a la física. Bueno, entonces esa pregunta que tú me hiciste es que cayó el Producto Interno Bruto. Pues sí, porque estoy usando las técnicas que usan los físicos para medir el movimiento de los astros o el movimiento de los cuerpos en el tiempo. Entonces, en la economía nos dicen, está subiendo el Producto Interno Bruto, y todo el mundo, qué maravilla, qué buenas políticas. Se cayó el Producto Interno Bruto, qué horror, qué malas políticas, o un choque internacional. Creo que ahí es donde estamos ahora, estamos en la mitad de un choque internacional. El DANE nos revela y el Banco de la República, que trabajan esas cifras periódicamente, siempre nos están indicando cómo va el producto. Si está creciendo, pues hay tranquilidad. Si decrece, hay preocupación.
pero si usamos las herramientas más monetarias o monetaristas, lo que hacen estos economistas es aplicar correctivos de corto plazo. Los correctivos de corto plazo es como cuando un niño tiene fiebre, tú le das una aspirina, entonces se le baja la fiebre, pero no es que se le hubiera quitado la enfermedad. Entonces estos economistas nos tienen llenos de aspirina, nos han dado todas las aspirinas del mundo a ver si se arregla la economía. Pero lo que tenemos es coronavirus. Entonces la aspirina no sirve para curar esa enfermedad que tiene la economía. Bueno, no me tomes literal. La economía tiene otra enfermedad, pero producida por los fenómenos sociales y económicos que han adoptado los gobernantes que afectan la economía, pero para poder detener el avance del coronavirus. Bueno, eso es como mi introducción al tema. José Alberto, nos decías que nos tienen como llenos de aspirinas, por decirlo de alguna forma, en esta, que le han dado como, se podrán dar como subsidios, y en este caso son créditos que están aplicando a las pequeñas, medianas, grandes empresas, igual que también a las instituciones educativas. En este sentido, se podría entender que estos créditos de salvamento en realidad son parcialidades, pero no en realidad una solución. Sí, excelente. Yo creo que eso es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que si yo estoy sentado en el cargo de ministro de Hacienda o en el cargo de director de gerente del Banco de la República, me pagan para defender la Constitución. Aquí tú no me pagas a mí para defender la Constitución. Tú me invitas a un café después de esta charla, pero eso me da la libertad de poder decir unas cosas que ellos no podrían decir. Digamos, el gerente del Banco de la República no puede decir que voy a usar la política monetaria para reactivar la economía, emitiendo dinero. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo prohíbe. El ministro de Hacienda no habla de los temas monetarios porque para eso existe el gerente del Banco de la República, que habla de los temas fiscales. Entonces te puede decir como anoche, voy a rebajar el impuesto al IVA durante 6 meses. Eso sí lo puede hacer el ministro de Hacienda, pero lo que le está dando a la economía son aspirinas para un dolor de cabeza. Y el gerente del Banco de la República no te está dando penicilina o antibióticos para curarte de una infección. ¿Por qué? Porque la religión se lo prohíbe. La religión de él, que es la religión monetaria. Tendrías que cambiar de modelo o de brujo. Entonces, creo que estamos enfrentados a esa situación. Hay 2 brujos que están manejando la economía con vudú o con unos brebajes que son para reducir la fiebre, pero no para reactivar la economía. Y los de medicina pues están haciendo lo mejor que pueden para detener el avance del coronavirus. Porque si hay estímulos económicos que se podrían agregar a la economía, se están dando aquellos placebos que en realidad no están ayudando a la economía. ¿Y cuáles serían esos estímulos que realmente podrían ayudar a reactivar la economía colombiana? En estos días pasados, habló el ministro de Hacienda y dio una charla, llamemos interesante para los economistas, explicando qué había que hacer para reactivar la economía. Bueno, ellos lo que han dicho son 2 cosas. Primero, que controlar el coronavirus es inmensamente costoso. ¿Por qué? No porque los remedios que estén dando sean muy costosos, porque no hay remedio. Lo único que nos están dando los epidemiólogos es una ayuda. Nos dicen, mire, las epidemias se propagan porque se difunde muy fácilmente un virus. Conocemos mecanismos físicos para detener el avance del virus. Él no puede volar más de 3 metros. Entonces no se haga a 3 metros de las personas que están contagiadas. O lávese las manos, porque si se le pegan las manos, el jabón disuelve la proteína del mitocondrio de la célula. O, bueno, ese tipo de medidas físicas, o reduzca los viajes aéreos. Fíjate que lo que nos han dicho los epidemiólogos es no se acerque a las fuentes donde hay coronavirus. Pero esa no es la respuesta que nosotros esperaríamos de los epidemiólogos, que son unos seres humanos muy costosos para los hospitales. Esperaríamos que ellos nos dijeran, tengo un suero para impedir que el coronavirus ataque a las personas.
Bueno, esa medicina no existe. Segundo, estamos inventando una vacuna para que la vacuna al que se la aplique es como si ya le hubiera dado coronavirus anteriormente y no le vuelva a dar o nunca le dé. Pero eso no implica que no le dé coronavirus a otras personas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha implementado unas políticas inmensamente costosas de prevención, o sea, de separación, de alejamiento de las personas, lo que llaman la distancia física. ¿Es una forma de prevenir el contagio? No. Es una forma de reducir la velocidad de propagación del, de, la, de, la, de, la, endemia, de la epidemia, de la pandemia. Entonces son medidas físicas para controlar una enfermedad que es animal, ¿no? Porque el virus, bueno, si es virus es vegetal y si es microbio es animal, entonces el virus es vegetal. ¿Van a curar las personas de coronavirus? No, no todavía porque no se ha logrado inventar una vacuna y un método que impida que se propague este virus. Entonces lo que estamos haciendo son medidas muy costosas, pero de orden físico. ¿Cuál es el problema? Pues desde la mirada de los epidemiólogos lo que están haciendo es perfecto, porque le están diciendo al país qué no hacer. Hasta el Papa se pronuncia sobre el tema de la distancia y da sus misas en el Vaticano sin que asista gente. Apenas ayer dio la primera misa en que asistieron algunas personas en San Pedro con ocasión de los 100 años del Papa Juan Pablo II, de su nacimiento. Muy bien, pero siempre con temas de distancia. Los economistas han permanecido silenciosos todos estos 2 meses, no se han querido asomar al problema. Se supone que los presidentes son expertos en economía, no han dicho una sola palabra. Los decanos de las universidades, que todos conocemos, que son los más sabios de todos, brillan por su silencio, ¿no? Absolutamente alejados del problema, para ellos no existe, es un problema de salud. Sin embargo, si tú usas las herramientas fundamentales de la economía, como hacíamos en nuestras clases, cómo va el Producto Bruto Interno, cómo va el crecimiento de la población, cómo va la tasa de salubridad, qué pasa con la inflación, cómo está la inversión privada, qué pasa con la demanda, esa demanda agregada que tú dijiste, pues son preguntas importantísimas que hay que hacerse. El gobierno todavía está convencido que lo que está haciendo es muy bueno porque no le está pasando nada a la economía y eso no es verdad. En todos los países decretaron cierre de la economía. Mira que en Estados Unidos las cifras de empleo han mostrado unos episodios dramáticos. Si el desempleo era del 5.6% al comienzo del año, hoy es del 14.7%. Es la cifra más alta de la caída del empleo en Estados Unidos desde 1948, cuando se inventaron la cifra del empleo. Ese es un bajonazo impresionante. Las consecuencias, pues, gravísimas. Hay una cantidad enorme de desempleados en Estados Unidos, se han cerrado las tiendas al detal, los restaurantes, todo almacén pequeño de microempresas está quebrado porque están cerrados, no venden. El gobierno de Estados Unidos propuso $2 trillones ayer. Bueno, trillones en español son 2 millones de millones de pesos para poder financiar el pago de las nóminas de las personas de las pequeñas y medianas empresas. Eso es buenísimo, pero eso es como echar dinero por un helicóptero. Es como helicopter money, que lo llaman. Es regar dinero en un helicóptero. La gente coge los billetes y los gasta, pero los gasta indiscriminadamente. Y esa parte es fatal para la economía porque no estás promoviendo el gasto que nos hablaba Keynes, ese gasto que recupera la demanda agregada, la inversión que recupera la demanda agregada, el consumo en bienes que el país está en capacidad de producir y que recuperaría el desplazamiento o la caída de la demanda agregada, o la ausencia del gobierno
de sus obras públicas. No es que no hayan hecho nada de eso, sí han hecho, pero a mí me parece que demasiado poco, muy poco. No lo suficientemente fuerte como para reactivar la economía. En los periódicos, pues tú los ves porque ellos tienen un abanico ahí al lado, hay un señor que tiene un abanico y les echa abanico, entonces están frescos, ¿no? Miren que dio una ayuda a los pobres, miren que dio una ayuda a los niños, miren que dio una ayuda a los mayores de 70 años que son cadáveres vivos, miren que dio una ayuda a las madres, miren que dio una ayuda a los hospitales regionales, miren, miren, miren. Pues sí, todos son ayudas y toda ayuda es caridad y es importante, pero eso no es suficiente, ni siquiera se aproxima a la necesidad de recursos que va a demandar la economía colombiana o todas las economías del mundo para reactivar la economía y volver a tener una situación de pleno empleo. Bueno, los facilistas y los oportunistas que dicen, no, esto es buenísimo porque va a cambiar el modelo social, va a haber una mutación, un cambio, unas nuevas actividades que jamás nos imaginamos cuáles eran. Pues nadie está en capacidad de imaginarse qué va a pasar con un aparato económico, Estefanía, que nos demoramos 200 años en armar y se desarmó en 2 meses. Mira la gravedad de los hechos. Los historiadores, los que tenemos un poco de inclinación hacia los estudios históricos que nos muestran los resultados de esos cataclismos, pues nos da un susto impresionante. Seguimos con José Alberto Pérez Toro. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno nacional para ayudar a solventar esta crisis económica que, si bien no ha permitido que el país crezca lo que se esperaba económicamente, tampoco ayudan los placebos que da de otorgando créditos a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas? Claro, pues no es que las ayudas del gobierno no ayuden, sí ayudan. Lo que pasa es que no nos han dado la cifra completa. Los gobiernos hablan de millones de pesos, de billones de pesos, de miles de millones de pesos, pero no nos habla de trillones de pesos o millones de millones. Hasta ahora se han gastado miles de millones de pesos en ayudarle a los grupos desprotegidos, en ayudarle a las personas que se han quedado sin empleo, en darle beneficios a las pequeñas y medianas empresas. En estos días hablaba la directora de ACOPI, que yo creo que es un sector que hay que mirar con mucho cuidado, porque ellos albergan cerca de, es una suma que uno no se imagina, son 15 millones de pequeñas empresas que hay en Colombia. Empresas pueden ser unipersonales, de 2 personas, de 3 personas, de no más de 5 personas. Son empresas muy pequeñas, la tienda de barrio, el taller que está en un garaje, la cuenta propia, los profesores, el gremio de los profesores que es grande, en las profesiones liberales, bueno, todas las personas que uno ve en las esquinas del país hacen parte de ese cuentapropismo de las pequeñas tiendas. Ellos no están cubiertos por el sistema de salud del país, o si están de salud, no están en todo el sistema de protección social. Entonces, por más de que esté bancarizada la gente, el gobierno quiera llegar a ayudarle a esos grupos, pues irrigar el dinero de esa forma no es tan fácil. Lo segundo, pues le exigen un montón de requisitos a las personas para acceder a esos recursos. Pues que eso es evidente que lo tienen que hacer así porque hay que comprobar la identidad de la persona a la que se le va a dar el dinero y evitar que se lo roben. En fin, bueno, toda esa ayuda pues es importante y es un paliativo, es como darle sopa a la gente sabiendo que no hay seco. El problema es cuando no haya seco, pero tampoco haya sopa para darle a la gente. Yo le tengo mucho miedo a que sobrevenga una hambruna. Cuando hay un profesor de Oxford que se llama Ian Goldin, yo tuve oportunidad de conocerlo en una pasantía que me dio la universidad,
y conocer ese centro de investigación en Oxford. Y él se especializa en los fenómenos de la globalización como el riesgo sistémico, el riesgo de los mercados, las pandemias, el riesgo en las obras públicas, en fin, el riesgo en el transporte, el crimen cibernético, que es otro tipo de crímenes o de sucesos riesgosos. Lo que quiero decir es que hay muchos analistas que están tipificando y formando teorías para explicar por qué existen fenómenos de riesgo, pero nada que se haya estudiado más que las crisis financieras. De pronto, cuando tú entraste a la universidad y nos conocimos, estábamos todavía viviendo los efectos de la crisis del 2008. La crisis del 2008, que fue una crisis eminentemente financiera, no monetaria, sino financiera, pues causó un impacto global porque destruyó los patrimonios de las personas que habían invertido en el mercado de capitales, que es la fuente de financiación del equity de las empresas. Fue la crisis también del banco Morgan, Stanley Morgan, el Fannie Mae y grandes bancos de inversión, sobre todo, que se quebraron por el mercado subprime, el mercado de las hipotecas. Las hipotecas amparaban unas viviendas con un valor que se había multiplicado muchas veces, pero era un valor que no representaba el verdadero valor de los bienes. Bueno, esa fue una crisis con efectos catastróficos. Todavía la tenemos muy fresca en la memoria, porque pues, sus efectos casi que no han terminado todavía. Yo estaba escribiendo en estos últimos años sobre la crisis del 2008 porque lo que más me llamó de esa crisis la atención es que no fue la crisis del año 30 que afectó los mercados monetarios, llámense los bancos, sino que esta afectó los mercados financieros, los mercados de acciones que tienen unos instrumentos de protección distintos, que es lo que se llama el riesgo no sistémico, en que yo puedo diversificar el riesgo. El coronavirus no me permite diversificar el riesgo o identificar sus causas y huir de ellas. Cerrar los aeropuertos y todo el mundo quedarse en la casa. Pero lo que hemos hablado hoy es que esas políticas tienen unos costos externos o externalidades muy grandes. Bueno, entonces yo creo que estamos entrando al escenario de las externalidades que las vamos a ir viendo todos los días. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiación del gobierno se van agotando. La liquidez que tienen las empresas se disminuye mucho. Los ahorros que tenían las familias se gastaron en mercados. La gente desempleada que le han suspendido sus contratos, como ha pasado en Estados Unidos, porque allá sí es automático que mañana no viene a trabajar porque no hay cómo pagarle. Acá pues hay un mini derecho al pataleo por la actividad sindical, pero igual por más de que haya esfuerzo de los sindicatos o de las oficinas de empleo en las empresas, cuando no hay los medios para pagarlo, pues las empresas se ven abocadas a una situación de quiebre. Bueno, yo pintaba un escenario terriblemente pesimista. El pesimismo es porque nosotros conocimos la presencia del virus, conocimos las cifras que llamaríamos la velocidad con que se expandía esta enfermedad que se multiplica diariamente. Cualquier suma que se multiplique, cualquier operación aritmética que se multiplique diariamente puede dar al traste con la estabilidad de la sociedad y de la economía. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en esta conversación es de llamar la atención para que las personas más capaces investiguen cómo reconstruir el modelo que nos da un buen nivel de empleo, el modelo que nos da un crecimiento estable de la economía, el modelo que le permitía a las regiones integrarse, el modelo que permitía que la gente en las ciudades tuviera un mejor estándar de vida, el modelo que permitía que los 1.100 municipios en Colombia empezaran a tener calidad de vida semejante al de las ciudades, el modelo que nos permitía acercarnos a otros países, el modelo que nos obligaba a aprender otros idiomas para poder ir a vender nuestros productos a otros países,
un modelo que nos ha permitido acercarnos a otras culturas. Nosotros nos hemos vuelto mucho más internacionales. La gente joven, la gente de Internet, pues muchos ya son bilingües o trilingües y se despliegan muy bien en un diálogo intercultural. Bueno, ese esfuerzo de muchos años no se puede malograr de la noche a la mañana, simplemente porque no queremos hablar del tema. Entonces yo lo que estoy hablando es que estamos eludiendo una responsabilidad de hacer conciencia que las medidas que vamos a tener que tomar en el muy, muy, muy corto plazo se orienten a salvar la economía y la estabilidad del país. Profe, dos cosas ante esa pregunta. Primero, si vemos que siempre hay unos costes, ¿cuáles serían los costes económicos sistemáticos que nos veríamos enfrentados a tener que sobrepasar y a mirar cómo económicamente el país va a salir adelante? Y la segunda, ¿cuáles son todas esas medidas que tendremos que asumir como país para poder levantar nuevamente la economía? Bueno, modelos en el mundo, pues me imagino que hay muchos porque si tú miras 100, 200 años de evolución de la economía, hicieras las cifras, construyeras una línea en el tiempo sobre la tasa de crecimiento de las economías, pues diría uno en dos palabras que ha habido periodos en que la tasa de crecimiento es rápida o periodos en que la tasa de crecimiento es muy lenta o es descendente. En ambos casos, la, la sociedad se tiene que poner las pilas para ver en los periodos de auge qué mejores medidas puedo tomar para maximizar los retornos de mi inversión. O en los periodos de crecimiento de la economía, qué medidas debo tomar para evitar que la economía se adentre hacia un precipicio. Si uno se cae por un precipicio, pues caen pedacitos al otro lado del precipicio y eso no es recuperable. A la economía le pasa eso. Esto de ahora a mí me impacta porque de pronto no dure tanto, pero la caída ha sido mucho más rápida, mucho más inesperada y ha habido un agente externo que escasamente lo conocemos, no tenemos todavía ni idea qué es el coronavirus. Si supiéramos ya lo habríamos combatido. Los señores de Oxford tienen un laboratorio de química molecular que es yo creo que el más avanzado del mundo. Tuve oportunidad de conocerlo, tenía una amiga que trabajaba allá, me invitó a conocerlo, que es precisamente donde están descubriendo la vacuna del coronavirus. Pero va a pasar algún tiempo antes de que se descubra cómo atacar esta situación. Pero esa es la parte biológica. La que no sabemos cómo vamos a resolver es la parte económica. Yo creo que se necesita otro Keynes que se le ocurra inventarse otro concepto tan poderoso como el de la demanda agregada para rescatar a la economía. No simplemente con desayunos y con regalos empacados en papel de Navidad que vamos a sacar la economía de ese atolladero. Cerrar la economía de cada país o cada bloque cerrar en sí su economía y eso podría también de cierta forma extruir un poco las exportaciones y las importaciones. Pues mira, um, yo, yo he trabajado casi toda mi vida en las agencias de comercio exterior de Colombia, ¿no? En Comex, en Proex, con la Federación de Cafeteros, en el Ministerio de Comercio. Y he dado cursos de comercio 20 años. Bueno, eso fue gracias a la crisis del 30, porque una de las consecuencias más funestas que tuvo la crisis del 30 no fue la quiebra de los bancos, fue la desaparición del comercio internacional. El comercio internacional que crecía a través de una cosa que hoy en día nadie habla de eso porque es como no es de muy buen recibo en las salas hablar de libre comercio. Los tatarabuelos hablaban de libre comercio, pero hoy si uno dice, no, yo soy librecambista, ¿no? Pues es como el siglo de 2 siglos atrás, entonces uno nunca dice esa palabra en público. Eh, pues gracias al libre comercio, el mundo construyó una economía mundial. Consecuencia de la crisis del 30 fue el debilitamiento y la fractura del comercio mundial. Tan grave fue esa crisis del 30 que los historiadores, a J.P. Taylor, que es uno de los grandes historiadores de la Segunda Guerra Mundial,
sostiene que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus orígenes en la crisis del 30. Y John Kenneth Galbraith, y bueno, muchísimos autores, y Hindenberger, hay una cantidad de autores súper conocidos que ven una relación muy estrecha entre la crisis del 30 y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods, ¿qué fue lo que quiso hacer? Volver a recuperar los mercados mundiales. Pues hay gente que odia el comercio internacional, pero no existe un solo país razonablemente desarrollado que pueda decir he crecido sin comercio internacional. Organismos como la OMC, el GATT, la UNCTAD en Ginebra, todos estos grandes organismos lo que velan es para que el comercio funcione, pero que también sea equitativo. No podemos entrar acá a decir que es que todos los modelos son fair, que hay fair play, como en un torneo de fútbol de dos partidos, dos equipos que juegan con 22 meses. El mundo no funciona así exactamente, pero sí puede haber unas reglas que traten de nivelar el campo de juego para que pueda haber un fair play. Sería muy bueno no desmayar en este intento que ha hecho el mundo de integrarse alrededor del comercio. Es una forma de transmitir el conocimiento, la cultura, la reciprocidad de los pueblos. El comercio nos acerca, no nos aleja. Entonces, esa es una fórmula que se me ocurre comentarte en esta conversación como una ayuda para salir de esta situación. Profe, entonces en ese sentido sería incrementar las políticas de comercio exterior para poder como solventar la economía en este momento del país. Es decir, en este momento la mayor cantidad de compras se está haciendo por internet, bien sea dentro del país o sean compras que se vienen del extranjero, es decir, las exportaciones. En ese sentido, esta podría ser una de las medidas que podría ayudar en este momento de crisis económica. Sí, bueno, el comercio sí. Volviendo a Keynes, Keynes tiene, digamos, que 4 grandes elementos para activar la economía. Primero, comercio exterior, él lo llama las exportaciones menos las importaciones, o balanza comercial. Él dice que si hay comercio de intercambio, hay un acelerador del comercio. Él nos dice que el consumo también activa la economía. El consumo tiene un factor acelerador muy importante. La inversión tiene un factor multiplicador, se lo inventó Richard Carney y el profesor Sir John Hicks. Yo iba a sus clases en Oxford y él nos hablaba cuando estaban inventando el multiplicador de la inversión. Se atribuía al descubrimiento de ese concepto, que lo habían trabajado con Kahn y Keynes lo usó mucho también, ellos eran muy jóvenes. Entonces tenemos consumo, inversión, comercio exterior y nos falta el gasto del gobierno. El gasto del gobierno fue el que más se usó para la recuperación del mundo en la crisis del 30. ¿Por qué? Porque los gastos del gobierno se orientaron a las obras públicas, en el cual masivamente se le daban salarios a los trabajadores que hacían obras públicas, carreteras, puentes, hidroeléctricas, en fin, todas las obras que puede desarrollar el Estado que son masivas y beneficio para el bienestar de un país. Bueno, Colombia ha venido desde hace muchos años estructurando su política de inversión pública. No veo por qué la va a parar en este momento, al contrario, hay que seguir reactivando y no olvidemos consumo, inversión, gasto, lo que vimos en los primeros cursos de economía y comercio exterior. Hay que volver a mirar esas fuentes, no solamente con crédito y con ayudas temporales y marginales vamos a recuperar la economía que está en una crisis estructural, en una crisis ni de moneda ni de coronavirus. Bueno, José Alberto Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Bueno, ha sido un gusto, tú sabes cómo disfruto tus entrevistas, me haces las preguntas más difíciles del mundo, no sé dónde las sacas, pero doy fe que son preguntas muy difíciles y bien interesantes, por cierto.